Vamos ahora con nuestro siguiente tema. Hemos visto en el ámbito de la filosofía política de matriz liberal el estado de naturaleza. Hemos visto que de acuerdo a estos autores, filósofos, pensadores, digamos que al final del día la vida en el estado de naturaleza no es, digamos, al final del día lo mejor que le puede pasar al ser humano, sino que con este experimento mental, con Hobbes, con Locke, con el anarquismo, con Rousseau, hemos visto que al final del día se requiere, digamos, organizar la sociedad políticamente, es decir, donde hay un elemento articulador de la comunidad que damos en llamar política, porque tiene una relación precisamente con este concepto enorme que llamamos poder. Entonces, bueno, pero aceptar, digamos, que el Estado es útil no resuelve tampoco el problema central de la filosofía política, uno de ellos. Un gobierno puede producir orden, garantizar seguridad, recaudar impuestos y organizar la vida social, y aún así no ser legítimo desde el punto de vista moral. La pregunta entonces es, ¿por qué debería obedecer la ley cualquier ciudadano, cualquier persona? Obedecer la ley obviamente no es un acto menor y quizá no nos damos cuenta de ello, no lo problematizamos porque cuando nacemos, crecemos, ya vivimos en un entorno, digamos, de leyes que en algún sentido orientan o determinan en algún sentido o condicionan al menos nuestra conducta bajo la amenaza siempre del castigo, de la sanción. Y esas leyes pues al final del día las produce el Estado. Significa aceptar entonces que otra persona o institución tiene derecho a decirnos qué hacer y a castigarnos si no obedecemos. Justificar ese poder es una de las tareas fundamentales de la filosofía política. Este es el punto de partida precisamente de este segundo capítulo de nuestro compañero de cabecera, de Jonathan Wolff, con su libro Introducción a la Filosofía Política. Veremos entonces la justificación del Estado y el problema de lo que se ha dado en llamar de la obligación política, que se puede reducir a la pregunta ¿por qué debemos obedecer la ley? Considerando que la ley es, digamos, bajo esta visión monista, el Estado es quien monopoliza la producción del derecho. La obligación política, como dije, no debe confundirse con la obediencia por miedo ni con la obediencia por conveniencia. Obedecer por temor a una sanción o porque resulta útil no equivale a reconocer la obligación moral de hacerlo. Hablar de obligación política entonces significa afirmar algo más contundente, que tenemos un deber moral de obedecer la ley simplemente porque es ley, independientemente de si estamos de acuerdo con su contenido o si nos beneficia personalmente. Si el Estado posee autoridad legítima, entonces sus normas generales, digamos que generan, que crean deberes morales. Pero si no existe tal obligación, entonces el Estado se asemeja peligrosamente a una organización que impone su voluntad solo porque tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo, diríamos, el clásico. La respuesta más intuitiva a este problema es la teoría del consentimiento, ¿no? Vamos entonces con el primer argumentario respecto a la justificación del Estado y de la ley. La teoría del consentimiento. La idea es simple, estamos obligados a obedecer al Estado porque hemos aceptado su autoridad. En muchos ámbitos de la vida esto funciona. Cuando celebramos un contrato, cuando ingresamos a una asociación, a un partido político, o aceptamos ciertas reglas, adquirimos obligaciones porque las hemos consentido libremente. Sin embargo, Wolff advierte que trasladar este razonamiento al ámbito del Estado no es tan sencillo. El problema no es la idea del consentimiento en sí, sino su aplicación al poder político. ¿Qué significa esto? ¿Qué problema tiene esta teoría? Bueno, a diferencia de los acuerdos privados, cuando firmas un contrato de arrendamiento, de compraventa, etcétera, el Estado, a diferencia de esos contratos, no suele ofrecernos una opción real de aceptación o de rechazo. Nacemos dentro de un orden jurídico que nos precede, como lo dije previamente, cuyas leyes ya están en vigor cuando llegamos al mundo.
Esto nos obliga a formular una pregunta decisiva. ¿Realmente hemos consentido la autoridad del Estado o simplemente vivimos bajo ella, bajo su autoridad, porque no tenemos alternativa? Responder esta cuestión exige analizar con cuidado distintas formas de consentimiento que se han propuesto para justificar la obligación política. Este análisis es el objeto del siguiente apartado. Vamos ahora a hablar entonces del consentimiento expreso, tácito e hipotético. Decir que obedecemos al Estado porque hemos consentido su autoridad suena razonable, pero todo depende de qué entendamos por consentimiento. Wolff distingue tres versiones principales: el consentimiento expreso, el consentimiento tácito y el consentimiento hipotético. Cada una pretende justificar la obligación política, pero todas se enfrentan serias dificultades. Vamos con el consentimiento expreso. Este sería quizá el más claro, el más sólido, ¿no? Consiste en manifestar explícitamente: acepto, manifiesto mi voluntad de obedecer a este Estado y someterme a sus leyes. El problema es evidente: prácticamente nadie ha realizado un acuerdo de voluntades de este tipo. Nacer en un país, tener un acta de nacimiento, votar o portar documentos oficiales de identificación no equivale a firmar un contrato político consciente, de manera consciente y voluntaria. Por esta razón, el consentimiento expreso no puede justificar una obligación general de cumplir o de obedecer la ley. Vamos ahora con el consentimiento tácito. Ya vimos el expreso o el explícito. La segunda propuesta es el tácito. En esta idea consentimos la autoridad del Estado cuando utilizamos sus servicios: carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de seguridad o los tribunales. Wolff objeta esta postura, señalando que para que haya consentimiento auténtico debe existir una alternativa real. Si rechazar los servicios estatales implica abandonar el país, perder los vínculos sociales y familiares o quedar en una situación de vulnerabilidad, entonces no se trata de una libre elección. Aceptar beneficios no equivale a aceptar la autoridad. Muchas veces usamos servicios públicos porque no hay otra opción razonable. Vayamos entonces con el hipotético. La tercera versión es este. Se sostiene que, aunque no hayamos consentido realmente, si fuéramos agentes racionales, aceptaríamos vivir bajo un Estado, ya que la vida sería peor sin él. Wolff es particularmente crítico con esta idea. Las obligaciones morales no pueden basarse en decisiones que alguien habría tomado en una situación imaginaria o hipotética. Nadie queda moralmente obligado por algo que nunca decidió de manera efectiva. Tras examinar estas versiones, la conclusión es inquietante. Ninguna logra justificar de manera convincente una obligación política general. Podemos obedecer por muchas razones, pero no porque hayamos consentido clara y libremente la autoridad del Estado. Esto obliga a buscar otro tipo de justificación y precisamente ahí se cuela nuevamente el utilitarismo y el anarquismo, con la conclusión crítica de Wolff, pero eso lo veremos en el siguiente video.